Reflexiones matinales. Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Cristo nuestro Salvador. El texto a meditar lo encontramos en 1 Juan 4:14, que nos dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Mesías no se convirtió en el Salvador por haber sido enviado, sino que ya era el Salvador, tanto antes como después de su encarnación. El Mesías es el único que nos puede redimir, perdonar los pecados y llenarnos el vacío que hay en nuestra alma. Deje que Él le haga libre hoy. La muerte del Salvador hizo posible que pudiera salvarse cada persona de cada nación. El resultado de su sacrificio no está limitado a la era cristiana. El Mesías es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Mesías es el Salvador de todos los que serán redimidos. No importa el siglo en que pudieran haber vivido. Todo aquel que confiese que el Mesías es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La confesión que hace el creyente fiel de la procedencia divina del Mesías depende del testimonio de los apóstoles en cuanto a los que habían contemplado de la vida terrenal del Mesías. Nosotros nunca hemos visto al Mesías, excepto por medio de la fe en las páginas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, nuestro testimonio personal acerca de su divinidad, basado en la realidad de nuestra propia comunión con Dios, por lo general influirá más para ganar a otros a fin de que compartan el mismo gozo que la más hábil presentación de razones doctrinales. Por supuesto, nuestra vida debe estar de acuerdo con nuestra elevada profesión de fe si esperamos que tenga valor para otros. Por tanto, la misma constancia de nuestra comunión con el Padre garantizará que siempre se verá Cristo en nosotros. La clase de comunión posible fue demostrada por nuestro Señor. Él siempre estaba en íntima comunión con Dios. Constantemente rendía su voluntad ante la del Padre y conscientemente procuraba hacer esa voluntad. En nuestro caso, esta experiencia es intermitente, pues pocos han aprendido a hacer que su entrega perdure. Cristo vino para quebrar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal, heredada y cultivada. El Mesías no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino del poder de Satanás. Vino a restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Por medio del Salvador se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, comprendieron que la salvación tenía un elevado precio que solamente podría pagar la deuda el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre. Podía ofrecer por éste una expiación que Dios podía aceptar, mediante el don de la vida de su unigénito Hijo en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Él solo nos pide que tengamos una fe como un granito de mostaza. Con ese poquito, Él ya puede obrar el milagro en ti y en mí. La muerte del Mesías en la cruz nos recuerda la victoria sobre el pecado y la libertad de su poder sobre los hijos de Dios. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.